bastante bonito, pero bastante cargado. La vamos a llevar en dos clases. El día de clase del día de hoy y de mañana. Entonces, hoy vamos a empezar con la traumatología forense. La traumatología, pues, la imagen es muy clara. ¿Cuántos no han dicho qué te pasó? Y si labora en alguna institución pública, pues tengo que ir al seguro social. Voy a la traumatología. Hay un hospital profesamente de traumatología que es el Ceibal, ahí en el 719, en el ICSE. Y entonces cuando dice traumatología es lesión, es qué pasó, por qué se lesionó. Y entonces eso es lo que vamos a dilucidar el día de hoy. Hay varios aspectos importantes a conocer desde el momento que vemos lo que es una lesión. Se escucha y tenemos bien la imagen. Se escucha bien, okay. Okay. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, el entrar a ver las lesiones es como cuando uno llegó por primera vez a la escuela. Y lo primero que le enseñan a uno es el A, E, I, O, U. Y esta A, E, I, O, U de las lesiones es clásico, que es lo que debe de seguir el médico forense. La A de análisis, y es el análisis porque tiene que ver cuáles son todas esas, es el estudio detallado de esa lesión. ¿Cuál es su composición? ¿Por qué fue? ¿Con qué fue? Etcétera. El estudio que va a llegar a ser el estudio a que realmente va a conocerlas y que lo que pasó a todas las partes experimentales lo hizo que conociera más. Va a interpretar, o sea, declarar ese sentido de por qué se hizo y con qué. Y nos da la oportunidad a conocer esos mecanismos de producción de la lesión y la utilidad, como sea, utilidad es aprovecharlos para poderlos plasmar en un documento y así ser el auxiliar de la administración de justicia. Eso es lo que hace el médico forense y es el AIOU de esas lesiones. Va a servir en la procuración de la impartición de justicia. Por lo tanto, es un apoyo a la autoridad desde el punto de vista penal para tipificar un delito. Ya ustedes saben qué es la tipificación de un delito y graduar la gravedad del mismo. Deslindar las responsabilidades entre los individuos involucrados. Entonces, para definir la traumatología forense, podemos decir a grosso modo macro que es la ciencia que describe o estudia las lesiones provocadas a un cuerpo con el mismo cuerpo de otra persona o con un objeto. Con el mismo cuerpo que uno mismo se puede producir una lesión o con el cuerpo de otra persona o con un objeto. Yo creo que está más claro. Pero más analítica es la rama de la medicina forense como tal, que tiene por objeto el diagnóstico, descripción, valoración y pronóstico de las lesiones producidas bajo circunstancias presuntamente delictivas.
O sea, las diagnostica, las describe cómo está para poderlo trasladar, las valora y da un pronóstico de esa lesión. Ahora bien, desde el punto de vista médico, lesión es toda alteración a un órgano funcional como consecuencia de factores tanto externos o internos al organismo, o sea, desde afuera, o es profesamente también una lesión del organismo cuando uno ingiere una salmonela, un alimento contaminado, una salmonela, e internamente se provoca una lesión. Esa alteración al tejido o al órgano produce un daño. Por lo tanto, es importante evaluar sus caracteres tanto anatómicos. Cuando se dice anatómicos es lo que se ve. El cuerpo humano anatómicamente tiene un corazón, tiene un tórax, tiene 2 pulmones, un hígado, 2 riñones, etc. Histológico, que es la histología, es la que estudia microscópicamente a esas partes del órgano. O sea, un tejido o un órgano, y esa acción va a venir internamente o externamente. En la necropsia, el médico forense primero ve anatómicamente y al buscar la lesión puede tomar un fragmento de ese órgano y llevarlo al microscopio para ver histológicamente qué fue lo que pasó. O sea que esa es la diferencia entre anatómico e histológico. Ahora bien, eso es desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista legal es un poquito muy diferente, porque la lesión va a ser toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano si estos efectos son producidos por causa externa. A esta persona alguien le ocasionó un golpe y entonces le dejó una marca y le dejó un hematoma. Entonces, fue producido por una causa externa. Pero desde el punto de vista legal, nos debemos de transportar al 144 del Código Penal, en donde preceptúa: comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. O sea, comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Y aquí les dejé el artículo del 144 al 151. Está todo lo que son las lesiones leves, graves, gravísimas, etcétera, todo lo que concierne a lesiones. Pero debemos de tener qué diferencia hay. Si ustedes ven, en el artículo dice comete delito de lesiones, quien causare a otro daño. Entonces, debemos de saber diferenciar entre lesión y daño. La lesión va a ser una alteración morfológica, o sea, de la forma o funcional de ese tejido o del órgano, o psíquico, que resulta de la acción de factores externos al cuerpo humano. Es la lesión. Pero daño va a ser el detrimento o menoscabo que por acción de otro se reciba en la persona o en los bienes. O sea, esto lo dice Cabanelas y se refiere a que es el detrimento o menoscabo, o sea, el perjuicio. Entonces,
no puede ser lo mismo daño y lesión. El daño ya es una valoración que se le va a dar a esa lesión. Entonces, por lo tanto, algunos lo toman como sinónimos, sin embargo, desde el punto de vista legal, pues no puede ser lo mismo. Dentro de esa clasificación de las lesiones, pues los médicos forenses es importante cuando se dice anatómico e histológico. Quedamos que lo anatómico, lo primero que ellos tienen es la imagen de un cuerpo humano anterior y posterior. Y lo anatómico es la ubicación de los diferentes segmentos del cuerpo, a lo que es cabeza, cara, cuello, los brazos y los antebrazos y las manos. Luego va el tórax, que es tórax anterior, y el tórax posterior. Lo que es el abdomen, la pelvis, o sea, la cadera aquí, y los miembros inferiores. Eso es desde el punto de vista anatómico. Ahora bien, ya dijimos lo histológico, les dije que es tomar un pequeño segmento de ese órgano y procesarlo y verlo en el microscopio. Eso es histológico. Entonces, por ejemplo, muchos han oído, me vio el gastroenterólogo y me tomó una biopsia de ahí del estómago. Al tomar ese segmento, lo mandó con el patólogo y el patólogo procesa el pedacito del estómago y lo vean y lo plasma para verlo en el microscopio y así hace diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar a las lesiones? Y esto es muy importante. Y vamos a principiar clasificándolas por los agentes que la produzcan. Van a haber agentes mecánicos. Este agente mecánico resulta de la aplicación violenta de la energía cinética sobre el cuerpo. Agarra un bate o cualquier objeto y le provoca un daño a la persona y entonces puede ocasionarle una contusión, una herida, una fractura o una luxación. Esta, por el agente mecánico, es la forma de trauma más frecuente. Aquí vamos a ver los golpes, las caídas, las asfixias mecánicas cuando se traba algún objeto o los efectos del uso de armas blancas o de fuego. También hay agentes térmicos, que esto es por efecto del calor, pueden haber quemaduras, escaldaduras o del frío. Esta es una quemadura y que puede llegar a la carbonización. Y la del frío, pues hipotermia. Esto pues está en la imagen de una famosa película. Ahí se recuerda que en el examen no voy a preguntar cuál es la película, sino que lo que más me interesa es que sepan lo térmico, quemaduras o hipotermia, o sea, el frío. El eléctrico. Esta es consecuencia de la electricidad artificial, que es la electrocución, o natural, la fulguración, la caída de un rayo, o que alguien esté, por ejemplo, utilizando algún aparato y que produzca una quemadura extensa. Todo esto, pues, se observan que hay tipos de tensión eléctrica y entonces hay de baja tensión, de media tensión o de alta tensión.
Y esto lo puede llegar a saber el médico forense a través del interrogatorio o en los primeros quien haya identificado al cadáver y ver dónde fue que se provocó la lesión. Si fue en el techo al agarrar un alambre de alta tensión, etc. Pero también hay agentes químicos, que es causado por la acción general o local de compuestos químicos. ¿Cuántos compuestos químicos hay que provocan daño? Hay desde medicinas hasta corrosivos que puedan ocasionar un gran daño a las personas, que no vamos a entrar mucho en detalle. También hay, pues, por radiaciones. Estas van a resultar de los efectos de la exposición a las radiaciones o por explosiones nucleares. Acuérdense que la principal radiación, pues, es por el sol, pero también hay por explosiones nucleares o complicaciones de su aplicación terapéutica o por su uso industrial. Por ejemplo, de aplicación terapéutica, a alguien que está expuesto a la radioterapia para curar una enfermedad cancerosa y que por exceso de este agente pueda provocarse una lesión. Regularmente, el mecanismo, al estar expuesto el organismo por radiación, pues internamente en los átomos hay una destrucción y hay unos iones que se fragmentan y que estos son los que van a ir a provocar daños internamente y con ello pueden llegar hasta ser condiciones precancerosas o cancerosas. Por eso es que ustedes han oído que el sol produce cáncer y las radiaciones en algunas partes, pues, provocan también lesiones dañinas o cancerosas. Pero también hay agentes biológicos y esos agentes biológicos, pues, hay en tantos lados que se pueden obtener, en playas, parques, calles, campos. El estar expuesto a animales invertebrados, o sea, que no tengan columna vertebral, y los vertebrados, como las infecciones por rabia o esas intoxicaciones por salmonela, que provocan y pueden llegar a provocar hasta la muerte, o el botulismo, que es por el manejo de alimentos con agua no potable y que han sido manipuladas y son guardados en recipientes que no cumplan con las técnicas de refrigeración o algo, y entonces se provoca una gran infección y puede llegar hasta la muerte. La Escherichia coli, que es una de las más frecuentes, que produce mucha diarrea, gastroenteritis o infecciones urinarias en un 80%, consumo de mariscos u hongos. Esos son los agentes biológicos. Ahora bien, toda lesión, como para justificar que provocan un daño, lo importante son las consecuencias que tengan esas lesiones. Y hay lesiones muy elementales. Generalmente el trauma, o sea, la injuria con algún objeto, va a dejar en la persona huellas objetivas, visibles, medibles y cuantificables. O
O sea, que cada lesión puede dejar una huella que puede ser visible, medible y cuantificable. Hay algunas que tienen características muy especiales y que las relacionan con cada tipo de agente y con un tipo especial de lesión. Una de las principales es el eritema postraumático. ¿Cuántos no han visto que se les da una cachetada a alguien y le queda marcada la cara roja, pero que al poco tiempo se desaparece? Se hinchó al principio, se hincha la piel y después desaparece e incluso no deja ninguna huella. También se puede dar en ciertas caídas en las cuales se golpea con la superficie. Entonces, ese es el eritema postraumático. Es leve y regularmente no deja ninguna huella. Ahora bien, la segunda ya es una escoriación. Primero solo hay un eritema, solo le dejaron colorado, dice. Recuérdense, le pegaron en la cara y le dejaron colorado el cachete. O hubo una escoriación cuando hay, por ejemplo, cierto tipo de lesiones. La forma que tiene la escoriación es bien lineal y es porque solo se pierde la primera capa de la piel, la epidermis, y entonces generalmente va a tener líneas rectas o curvas cuando son, por ejemplo, los arañazos, o hay incluso un poquito más extensas y ya se pierde más la capa de la piel. Generalmente estos curan en pocos días, dejan costra, curan y no van a dejar cicatriz permanente. Sí lleva su tiempo para que se cure, regularmente 8 o 10 días. Gradualmente ya se observa una equimosis. Esta equimosis va a ser una colección grande, difusa, de sangre extravasada. Extravasada quiere decir que se salió del vaso sanguíneo. Explotó ese vaso y por eso sangró. Entonces, al sangrar, deja esa colección de sangre, pero que no es mucha. Se hincha la piel y con el tiempo va cambiando de color. Al principio es de un color violeta oscuro desde 1 a 3 días. Luego ya se pone rojizo verdoso de 3 a 7 días. Todos estos tipos de lesiones se ven incluso con los boxeadores, ¿verdad? Luego se vuelve café amarillenta cuando es más de una semana y desaparece después de 2 semanas. No deja cicatriz y sí indica el impacto directo. Le dio un golpe con un bate y le dejó una equimosis. Solo se rompió y no hay ningún problema. Ahora bien, ¿cómo se conoce esto? Es la sugilación, es uno de ellos, o los famosos chupones, ¿verdad? Que hacen, hay presión y vacío sobre la piel, entonces ahí se rompen esos vasitos pequeños y entonces por eso es que se acumulan. Ahora bien,
si esto es de mayor grado de contusión, se da lo que es el hematoma. Hematoma es de hema, sangre, toma, colección. Por lo tanto, el hematoma es una colección de sangre más localizada. La equimosis es colección difusa de sangre, pero no es mucha. En cambio, el hematoma ya es mayor y hay una colección de sangre. Y esta se va a formar debajo de la piel. Los más conocidos cuando son en la cabeza, pues son los famosos chinchones o chichón, le dicen algunos, otros chinchones. Y cuando ya atraviesan el cráneo por dentro, el cerebro sangra, entonces se provocan hematomas. Y entonces estos ya complican el estado de conciencia del paciente y muchas veces hay que llegarlos a operar o siempre sangró tanto que no fue posible y le ocasionó la muerte. Entonces, estos hematomas son mucho más graves cuando son en órganos sólidos, como el riñón, el hígado o el vaso, que incluso pueden llegar a colectar gran cantidad de sangre y complicar. ¿Cómo se complican? Porque la sangre colectada debajo de la piel puede llegar a infectarse porque la sangre es un medio muy lábil de cultivo, es un medio de cultivo y entonces se puede infectar y entonces se hace un absceso. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa es la evolución que puede llegar a tener una lesión de este tipo y así es como lo tiene que valorar el médico forense. Hay heridas contusas o contundentes que por la propia acción, la cantidad de energía que se le dé, la piel estalla y entonces se provocan, hay ruptura de piel y de tejidos corporales hasta poder llegar hasta el músculo o el hueso y entonces producir fractura. Puede producir ya lesión del músculo o hasta las fracturas. Ahora bien, ¿qué es una fractura? Y la fractura no es más que la pérdida de integridad y la continuidad del morfológica, o sea, de la forma de un hueso. Así como se rompe un lápiz, entonces así es como se clasifica esa fractura. Y se toma en cuenta la piel. Si hay una fractura, pero no hay ruptura de piel, es una fractura cerrada. Pero si este fragmento del hueso roto rompe la piel, es una fractura abierta. Esto va a tener mayor complicación porque aquí como se abrió, se puede infectar y hay infección del hueso. Cuando la fractura regularmente es transversal, pues así se llama, transversal, o si solo se rompe un pedacito del hueso, pues es fractura en tallo verde, y esto se ve más en los niños. O pueden haber fracturas conminutas o multifragmentarias, en la cual hay pérdidas se mueven todos los fragmentos. Y entonces por eso se llaman fracturas conminutas o multifragmentarias.
Ahora bien, después de que existe una fractura, el hueso se recupera morfológicamente, o sea, vuelve a su forma normal, pero esto lleva unas fases. Y de esto va a depender, la cicatrización de ese hueso va a depender de la edad. Es mucho más rápido en los niños, en los jóvenes, que en los adultos. Entonces, esto se dan en 5 fases. Hay una fase primero hemorrágica, o sea que hay sangrado. Después hay una proliferación del hueso. El hueso empieza a tirar células para querer tapar y proteger la fractura. Y entonces se forma un callito óseo. Luego hay consolidación y luego se da remodelación. Todo esto va a conllevar que tiene que haber una inmovilización. De eso es dependiendo. El tiempo va a ser dependiendo de cómo esté el hueso, la fractura que tenga y la edad del paciente. Aquí está más claro, es una fractura, se pierde la continuidad morfológica del hueso. Entonces hay primero una hemorragia, y luego hay esa proliferación dentro de la fractura. Es el organismo el que trata de defender y empieza a formar tejido para pegar el hueso, y entonces es la formación del callo. Ya que hay una formación del callo, pues el hueso vuelve a su estado normal y entonces se recupera, se regenera. Todo esto va a depender, es por eso que los traumatólogos tratan de movilizar los huesos y los miembros para que queden en su lugar lo mejor posible, ya que si un hueso se queda torcido, así es como va a cicatrizar y entonces va a haber una deformación. Entonces ahí puede haber una mala práctica de no haber hecho lo correcto. Hay lesiones mucho más complejas y muy especiales. Estas son lesiones mixtas que van a resultar de la acción o combinación de varios mecanismos. Por ejemplo, se da la avulsión. La avulsión, si se recuerdan en derecho civil, en lo que es la accesión, se da el aluvión y la avulsión, que es la separación de una porción de tierra. Igual, por eso, avulsión es la separación violenta de un segmento corporal. La avulsión puede ser localizada, que haya un arrancamiento, o puede amputarse el miembro o decapitarse. La decapitación no quiere decir que se le quitó la cabeza a la persona. Estamos hablando de decapitación a nivel del hueso, en la cual el hueso tiene una cabeza, o sea, su parte principal y la parte distal. O sea que por eso puede pedirse amputación o solo decapitación, o la generalizada, que es la atrición o descuartizamiento de un miembro. Aquí, por ejemplo, ven esta imagen de esta persona que sufrió en un molino de nixtamal,
tenía con su pelo, fue atrapada y jalada por el molino, y entonces sufrió un arrancamiento del tejido y quedó expuesto todo el cráneo. Aquí pues se pierde ya tejidos musculares, se perdió piel, tejidos musculares, tendones, y queda expuesto el hueso. Entonces, todo ello va a cambiar la evolución y la reparación de esa lesión. Y por último, pues hay lesiones por aplastamiento. Eso es algo que ustedes tienen que estar leyendo ahorita para su examen del viernes. Y esas lesiones por aplastamiento se producen en casos de trauma masivo. Por ejemplo, las extensas lesiones recibidas, incluyendo destrucción de amplias partes corporales, que presenta una persona víctima de un terremoto. Cae, sufre atrición, amputación, heridas cortocontundentes, etc. Entonces, pues tiene mucho que ver. Y las mordeduras, pues, las mordeduras son traumatismos contundentes o cortocontundentes de diferente gravedad, causadas por animales o humanos. Ya les hacía el comentario que una mordedura humana es mucho más infectante que la mordedura de un animal. E incluso las mordeduras de los cerdos son menos contaminantes que la mordedura humana. Y todo se debe a que la gran cantidad de bacterias que tiene el ser humano en la boca. Y por último, pues tenemos las laceraciones, que son contusiones que al moverse, al pegarse y eslayarse el objeto, produce una laceración. O sea, pierde parte de la continuidad de piel, y entonces queda un gran hematoma y un pequeño orificio que se va a reparar, pero va a dejar alguna cicatriz. O la precipitación, que se da en aquellos famosos que caen de un edificio, en los cuales hay grandes hematomas, porque se rompe tanto piel como hueso, y entonces los traumas son tan extensos que pierden mucha sangre interna, y que puede llegar a desprender o a sufrir grandes fracturas a nivel de cabeza, huesos grandes como el fémur o la cadera. Entonces, hasta aquí creo yo que debemos de llegar en la primera parte de la traumatología forense. Es muy extenso, y entonces también sería muy aburrido, y yo creo que si vamos despacito con las imágenes, acuérdense que no es que sea muy amarillista, pero la medicina forense no se puede enseñar de otra forma más que con imágenes. Eso es lo que tiene que hacer el médico forense, tener tantas imágenes en su mente también, para poder decir qué fue lo que realmente pasó, cómo se produjo, con qué, y más o menos el tiempo que tenga de esa lesión.
¿Alguna pregunta? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, se le saluda Diego. Dígame, Diego. ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Ahí solo un tiempecito para una comunicación de los compañeros. Dele. Compañeros, buenas noches. Como se dan cuenta, ya compartí el link de asistencia. Por favor, compañeros, consignar bien sus datos en el formulario, ya que el doctor es bien flexible en darlo en el tiempo estimulado de toda la clase, ¿verdad? Y pues el link dejará de funcionar hasta que él finalice la clase. Por favor, que no se les olvide para no tener inconvenientes y pues ustedes no sé si están sabidos de que solo 2 faltas pueden tener, entonces mucho ojo con eso para no tener inconvenientes. Ahí estamos, doctor, muchas gracias. Y de igual forma, el link también está en el grupo de WhatsApp. Quien no esté integrado en el número, en el grupo de WhatsApp, perdón, me pueden escribir. Con mucho gusto les voy a ayudar. Feliz noche. Gracias, doctor. Perfecto. Vaya, Diego, muchas gracias a usted. Pues me gustaría ver si hay alguna pregunta, por favor. Sergio. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Realmente interesantísima su clase. Muchas gracias. Me gusta mucho. Mi tío era el médico forense de Chimaltenango. Ajá. Y yo lo acompañé a varias necropsias. Eso, Ajá, necropsia. Recuerda que antes decían autopsia. Sí, pero la realidad es de que el término médico es necropsia. Exacto. Y realmente los politraumatismos se dan en varias, ¿cómo se llama?, tipo de situaciones. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el video que anda en redes sociales del motorista que fue arrollado por otro carro. Estalla primero la moto y el golpe que recibe. Sí, es tremendo. Desgraciadamente, el mecanismo. Ahí hay, quien haya visto el video, hay lo siguiente. Bueno, para lo que están estudiando para su examen y lo que vimos hoy. Primero hay una quemadura por fricción. Es esa quemadura y todas esas escoriaciones y que pueden llegar a desprender la piel por al haber derrapado el motorista. 1. 2, al estallar la moto y provocar el incendio, hay quemaduras, es profesamente quemaduras térmicas. 3, las contusiones, contusión a nivel de cráneo, a nivel de más huesos, y entonces todo ello es lo que hace el médico forense. ¿A través de qué? Es en la losa ponerlo y dar una inspección. Entonces, ese es el AIOU. Primero él hace un análisis, estudia, interpreta y le da la oportunidad de ver que esa circunstancia, por qué se dio, y utilizar o aprovechar todo ello para plasmarlo en un documento. ¿En qué documento? En un informe médico legal. Y como tiene que decirse de qué murió, él es el que extiende el certificado médico de defunción y entonces así es como hace la actividad el médico forense. Y generalmente solo se coloca politraumatismo, que eso es lo que he visto yo en varios tipos de... Sí, tiene el politraumatismo, es la causa, pero alguna tiene que ir encabezada porque falleció, ¿verdad? Entonces el politraumatismo, alguien puede tener un politraumatismo y quedar vivo.
Pero se debería de poner, tiene una fractura o sufrió una lesión medular, ¿verdad? Yo tengo muy desgraciadamente ahorita, yo tengo una experiencia familiar. Mi hermano falleció precisamente de un accidente parecido, pero que él fue a dar en el asfalto y iba con su casco y todo, pero sí sufrió una lesión medular y por eso falleció. A pesar de haber tenido los politraumatismos, esa fue la causa de la muerte. Lamento mucho a veces escuchar eso. Pero son cosas que pasan y así lo quiere el jefe y pues no hay más que resignarse, ¿verdad? Bueno, algo más, jóvenes. Siento que tienen muy pocas dudas y a veces eso me preocupa o no. La medicina, el curso da mucho, va a tener que poner lo menos posible en la diapositiva y no la puedo obviar leerla porque obviamente ustedes no están estudiando para médicos forenses, ni para médicos, y lo único que queremos es que nos ayude a entender lo mejor posible para que cuando estemos en el proceso legal, en esa fase adjetiva, podamos entender todo el peritaje y todo lo que sucede en un proceso penal. Bueno, entonces ya tienen el tiempo suficiente para haber cubierto su asistencia. El día de mañana vamos a continuar con este tema. Es bastante bonito. Es tratar de explicar y a sabiendas que no está dirigido a personal médico, ¿verdad? Sino que a tratar de que no nos quedemos neófitos en el tema. Tengan ustedes muy buena noche, muchas gracias por la atención y nos vemos mañana, primero Dios. Gracias, Lic. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Noches.